Y diría que uno de los principales errores que cometemos todos los emprendedores es que creemos que vendemos algo cuando en realidad ahí no está el negocio. Lo que vende una agencia de marketing digital es recurso humano. Entonces, en una teoría básica de negocio, ¿qué es lo que genera dinero? Lo compras barato y lo vendes caro. ¿Ya? Claro. El negocio de las agencias de marketing digital es comprar mano de obra barata y venderla cara. En el caso de Limopana, si yo entiendo que yo lo que vendía era rumba, que yo lo que vendía era diversión, en vez de concentrarme en el traslado, entonces me concentro en cómo yo le gano más a la rumba. Parece fácil, pero no lo es. O sea, cada negocio tiene su particularidad y va a depender de las cosas que tenga detrás. Yo le dedico 10 horas, yo me levanto y pienso en un empresario y cuando termino estoy pensando en un empresario. La probabilidad está en tu contra. ¿Ya? Ok, o sea, todas las probabilidades dicen que tú no lo vas a Tú conseguir. no lo vas a lograr. Y la única forma de conseguirlo es obsesionándote. Es obsesional. No es trabajar 10 horas, es trabajar 16 horas. Bienvenidos chavales a un nuevo video aquí en Quiero Hacer Podcast. Este podcast creo que es bastante importante para todos los emprendedores, todos los que están iniciando en el emprendimiento, y creo que también puede ser un poco para las personas que están un poco más avanzadas. Creo que le puede dar cierto asesoramiento y ciertas cosas que ustedes van a aprender, así que tienen que agarrar su nota, su bloc de notas, agarrar su lápiz, su bolígrafo y tomar nota de cada uno de los pasos que tenemos aquí un empresario bastante importante. Primero, a ver, te quería preguntar, para las personas que están viendo este podcast, si le puedes decir tu nombre y apellido. Ok, mi nombre es Fernando Pérez y... ¿A más nombre y apellido? Ok, Sí. ok. ¿Cómo te definirás tú a ti mismo? A mí, creativo. Sí. Creativo. Full creativo, sí. ¿Desde pequeño has sido creativo? No, bueno, hay distintos tipos de creatividad. Hay gente que es creativa creando, no sé, una pieza de arte, lo que sea. Yo soy creativo resolviendo problemas, principalmente, ¿no? Entonces, hay un problema y la idea es cómo tú puedes resolverlo lo más eficiente posible y lo menos problemático, ¿no? O sea, y resolverlo. Hay gente que va de los problemas. Mi misión a nivel de emprendimiento es resolver problemas y con ello generar beneficios. Ok. Pero de pequeño siempre fuiste, por ejemplo, esa persona, ese chamo que estaba en el colegio, que le resolvía los problemas, Sí, sí. planificaba La la salida. lógica, sí, era bueno en matemática, era bueno en física, química, mientras los demás no, como que no leía muy bien, a mí se me hacía fácil. Ok. ¿Crees que un emprendedor nace o se hace? Porque eso es una pregunta que a mí siempre se me hace que literalmente como que todos los días, o sea, porque es muy complicado como saberlo. O sea, si uno se construye en el camino o uno nace con ciertas habilidades, cierta ambición, porque esa ambición que tiene todo emprendedor es como difícil de la pregunta, ¿eh? Sí. Si lo respondo así rápido, diría que un emprendedor se hace, ¿no? Pero también diría que no todo el mundo está preparado para esto. O sea, emprender es un camino sumamente difícil, ¿no? Requiere mucha estabilidad mental, mucho autocontrol, muchas ganas de no rendirte nunca. Entonces, eso no son cosas que todo el mundo nace con eso, ¿no? Entonces yo diría que nace y te vas perfeccionando en el camino, entonces te vas formando, ¿no? Y sí, hay gente que nace, por ejemplo, tengo gente, yo cuando empecé en este tema del emprendimiento, yo era de los que decían que ser trabajador es malo. O sea, todos los que trabajan, mira, eso es lo peor que te puede pasar. Y en el camino descubrí que no todo el mundo está preparado para emprender. De por sí me llegó una amiga que me dice, yo le pregunto, pero ¿por qué no sales de tu trabajo? Eso te están esclavizando. Y me dicen, ¿qué? Emprender. O sea, no tener mi salario fijo, ¿qué? No hacer esto. O sea, no, yo no quiero ese problema de emprender, de que, no, yo prefiero, déjame aquí. Ahí entendí que no todo el mundo quiere emprender. Eso es como una moda que salió, pero es que esto es una profesión. Claro. ¿Crees que es algo hoy en día que está en auge, no? Está en auge, sí. Y me imagino que es por el desempleo. Hay muchas personas que no tienen empleo, entonces ¿de qué viven, no?
¿De qué vas a vivir? Entonces alguien te dice, oye, vamos a montar, no sé, un perro calentero, Sí. o vamos a hacer esto, o vamos a abrir un restaurante. Entonces tú te animas a hacerlo, eh, pero quizás no tienes todas los conocimientos para avanzar en un emprendimiento, que son muchos. Esto es una profesión. Es como te vas a ir a operar a alguien sin el conocimiento técnico de ni siquiera dónde está el corazón. Claro. Y eso lo hacen muchas personas. Yo creo que hoy en día el auge puede ser también por el tema de las redes sociales, porque las redes sociales como que te abren esa posibilidad de tú, como hacer una publicidad gratis, porque tienes que hacer el video, tienes que saber hacer videos, tienes que saber editarlos, producirlos, tienes que saber de gancho, etcétera, como para poder llamar la atención del público interesado en ese producto. ¿Tú crees que hoy en día las redes sociales te abren un panorama? Yo diría que sí, sí y no. O sea, las redes sociales obviamente te dan mucha información, pero a manera de, si eso determina de que existan muchos emprendedores hoy en día, no sé si sea la realidad. Yo diría que es el desempleo, ¿no? Por lo menos en mi caso, yo inicié como por el desempleo. Eh, yo intenté buscar trabajo, pero nunca conseguí. ¿Me explico? Okay. Quizás no intenté lo suficiente. Okay. Quizás si me hubiesen dado un trabajo, el trabajo que quería, yo quería trabajar en Procter, y nunca apliqué como 4 veces y no quedé. ¿Y qué es eso? Procter son los que hacen jabones, ese tipo de cosas. O sea, tienen un montón de marcas, eran populares ahí en Panamá y eran el trabajo soñado. O sea, tú sales a la universidad, mínimo salario de $3,000, cosas así. Era un trabajo bueno, ¿no? Apliqué varias veces y no quedé. Apliqué en varios trabajos, no quedé. Al final entendí que, bueno, mis expectativas quizás eran muy altas, no entendía lo que sea, y me tocó emprender, ¿no? Era joven, quizás no tenía esposo, no tenía nada, pude hacerlo. Entonces, creo que la mayoría de emprendimientos nacen de no tener un trabajo. Entonces, tú vienes y buscas tu trabajo. Básicamente es así. ¿Y cuál fue ese primer emprendimiento? Mi primer emprendimiento fue con mi papá. Tenía 26, 25 años más o menos. Abrimos una empresa que se llama Limopana, se llamaba. Era de limusinas, alquilábamos limusinas. ¿En serio? De por sí tenemos historias de limusinas, como se dice. Sí, atendíamos despedida de soltera, bodas, fiestas, en fin. Entonces, ese diría que fue mi primer emprendimiento, el que estructuré desde cero, los costos, el logo, todo, ¿no? Y de ahí, bueno, ese es como, diría que los negocios que me enseñó a ser emprendedor, básicamente. Yo era todo, ¿no? Era el que limpiaba, el que llamaba, el que manejaba las redes, el que hacía la página, era todo ahí. Y entregabas también, me imagino que entregabas la limusina, ¿no? Mi papá la manejaba y yo era el botones y el que cobraba. Fue un momento bastante divertido con mi papá. Fuimos creciendo poco a poco. Al principio hacíamos pocos servicios, pero ya después se llegó a tener 6, 7 limusinas. Creció y no creció. De ahí es donde, de por cierto, el tema de Hola Empresario, el desarrollo, la mayoría de evidencias las saco de ahí, ¿no? De Limopana, o sea, de los errores que cometí en una empresa normal. Yo soy ingeniero industrial y construir negocio era parte de la carrera. Claro. Nosotros construíamos negocios. Sí, proceso. Sí, lo proyectábamos siempre estábamos en ese camino. Entonces, hacer un negocio más con mi papá, que era de limusina, yo lo empecé a hacer. A pesar de que tenía toda la teoría, en la práctica todo se mueve diferente, ¿no? En la teoría tienes muchísima inversión, que si vas a hacer esta campaña, que sí, y aparte que los resultados no los puedes vivenciar, ¿no? Con Limopana, poner en práctica la teoría con la práctica y contrastar, o sea, eso me dio una experiencia increíble, ¿no? Rápidamente me di cuenta, yo soy de proyectar negocios, y de por sí es lo que hago ahorita. Proyecto los negocios, los veo a largo plazo, veo si son rentables o no. En mi movimiento con Limopana,
ya después que estábamos metidos en el negocio, empecé a proyectarlo y no había manera. No había manera de que ese negocio prosperara y en determinado momento, o sea... Se estancó. No, sí, se estanca, o de repente que tú entiendes que por más que tú lo hagas crecer, nunca vas a lograr tu objetivo de que el negocio sea próspero. O sea, él puede crecer con 10 limusinas, 20 limusinas y puede estar quebrado. ¿Me explico? Porque al aumentar la operatividad también aumentan los costos, entonces tienes que aumentar los precios. El juego económico no era viable, ¿no? Había que eliminar toda la estructura. Nosotros teníamos un local, tenías que quitar el local, tenías que quitar costos, tenías que reducir la empresa al máximo para que la empresa fuera rentable. Claro. Entonces, es como que nunca avanzas. Son negocios los que yo llamo los que mueren al nacer, que tú los construyes y no tienen vida. O sea, nunca vas a lograr que ese negocio sea rentable. ¿Y cuánto tiempo pasó cuando tú te diste cuenta, tipo, ya, hasta aquí? Yo duré 3 años, más o menos. 3 años. 3 años desarrollando el negocio, todo, o sea, cada cosa, iba construyendo los procesos y más o menos en 3 años ya yo abrí camino, ¿no? También tuve problemas con mi papá. Tener una empresa familiar es fuerte. Es fuerte, sí, fuertísimo. Y entonces una cosa me lleva a la otra. Mira, ya, hasta aquí terminó. No, yo seguía como asesorando, cosas así, pero no seguía en el negocio. Pues yo me expandía al negocio fuerte que tengo ahorita, que es el marketing digital. Ok, ¿y cómo haces tú? A ver, me imagino que de ahí tú sacaste un aprendizaje. ¿Cuál fue ese aprendizaje principal que tuviste en este caso con este negocio, el primero que sacaste? No, Limopana fue como práctica. Ya yo venía con el aprendizaje. O sea, yo estoy ingeniero industrial. Claro. O sea, Limopana, yo construí cosas, de repente no funcionaron. Pero vamos a poner un aprendizaje fundamental y es el tema del precio, ¿no? Puede ser algo tonto, pero yo creo que Limopana empezó a despegar. O sea, nosotros duramos 8 meses intentando vender y no vendíamos. Entonces yo lo proyectaba con un costo, por ejemplo, de $40 y yo, bueno, vamos a venderlo en 85, ¿no? Entonces no veía bien el mercado. O sea, yo simplemente me estaba enfocando en que el bajo costo era una garantía de que si alguien necesitaba el servicio me lo tomaba, ¿no? Entonces, en algún momento llegó una de las competencias, que ni siquiera sabía que teníamos competencia, y llegó a la casa, veo que nosotros en ese momento teníamos 2 limusinas, y el señor llegó, mira, es que tengo 10 servicios ahorita el sábado, y no tengo más limusinas, préstame las tuyas, y yo te pago 110. 110, imagínate, él me estaba recomprando a mí 110 la hora, y yo la vendí a 85. Entonces en mi cabeza salió como que, ¿qué vaina es esta? O sea, ¿cómo él puede tener 10 servicios y yo no tenía nada? El sábado, ¿me explico? Algo definitivamente estábamos haciendo mal. Y lo que hicimos fue, bueno, ajustamos los precios, los subimos a 160, 140 en ese momento, y empezamos a vender. Entonces ahí me di cuenta que muchos emprendedores no entienden su negocio. No lo entienden. O sea, yo vendía lujo. ¿El lujo se vende barato? No se vende barato. Claro. Tú no puedes vender el lujo barato. Claro. Yo no lo entendía. Me explico. Yo me enfoqué en lo que aprendí en la universidad, de que, bueno, costo más... No entendía lo que estaba haciendo. Claro. Y de por sí, hoy por hoy, veo más errores, ¿no? No entendía que lo que yo hacía era un servicio... Yo era una discoteca móvil, vamos a ponerlo así. Yo estaba en el negocio no de traslado, porque yo pensaba que estaba en el negocio de traslado, que trasladar... No, yo estaba en el negocio del entretenimiento. Claro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la gente me contrataba para una fiesta de despedida de soltero. Y adivina qué yo hacía. Yo no vendía el licor. En una discoteca, tú vas a una discoteca, ¿cuál es el negocio de la discoteca? ¿Tu entrada o vender el licor? Sí, el licor. Entonces, yo tenía una discoteca en 4 ruedas que la alquilaba por hora y regalaba el licor. No entendía mi negocio. ¿Me explico? Si yo entendiera que el negocio está en el licor y en ciertos factores, entonces le sacaba mayor rentabilidad al negocio. Ahorita lo entiendo, ¿no? En ese momento no lo entendía. Y diría que uno de los principales errores que cometemos todos los emprendedores es que creemos que vendemos algo cuando en realidad ahí no está el negocio.
Ok. porque es superficial. Eso es curioso porque eso yo lo había visto muchas veces con Alex Hormozzi, no sé si has visto, has escuchado de él. Él dice que muchas veces, por ejemplo, él tenía un negocio, no sé, él creo que los vendió, creo que vendió 100 gimnasios, porque él tenía una cadena de gimnasios. Okay. Entonces, él como que, él no vendía el hecho de como hacer ejercicio, él vendía un estilo de vida, un estilo de vida donde una persona quizás se veía en el espejo, se sentía bien, se sentía quizás saludable, tenía más confianza, etc. Pero él también vendía el tema de logística. O sea, él también tenía que ser bueno en ese aspecto. Claro. Entonces, por ejemplo, suplementación, vender suplementos. O sea, hay El diferentes negocio cosas. está en el suplemento. Claro. Y no aquí puede haber una confusión, ¿ok? Porque a veces, cuando yo pregunto cuál es tu negocio, entonces la gente puede decir, no, es que yo vendo calidad de vida. No. ¿Cuál es tu negocio? ¿Dónde tú sacas la mayor ganancia de todo esto? Ahí está, ¿ok? Por ejemplo, en el negocio de los gimnasios. Ponte que en el gimnasio él ganaba entre todo el ejercicio 5%. Pero a los suplementos le podía ganar 70%. ¿Dónde está el negocio? Claro. Entonces yo podía competir con toda la gama de gimnasios porque la gente que entrara de repente me tenía que comprar el suplemento. Entonces podía perder en el gimnasio y ganar en el suplemento. Ahí está mi negocio anidado. Es el negocio donde me permite mantenerme en el tiempo. Cuando tú ves ciertos negocios que de repente los ves por mucho tiempo, tienen un secreto. Algo está pasando ahí que ellos ganan por otro lado. Pueden estar perdiendo en su negocio principal y ganando por otro lado. ¿Me explico? Okay. Entonces, eso pasa muchísimo. Okay. Eso es tan común que ni te imaginas. ¿Y cómo haces tú para identificar cuál es tu negocio realmente? ¿Cómo hiciste tú? ¿Qué consejo le darías a una persona que está viendo el podcast? Vamos a por... depende, ¿no? Claro. Lo que para mí es negocio, para ti quizás no es negocio. ¿Ya? Pero vamos a hablar de las agencias de marketing digital, que yo tengo una agencia de marketing digital. ¿Tú pensarías que la agencia de marketing digital, cuál es su negocio? Así, grosso modo. Me imagino que se piensa que la cuestión de los videos, creación de contenido, anuncios de Facebook. ¿Tú dirías que ese es su negocio? No, bueno, yo diría que más que todo, yo lo que creo es hacer crecer otros negocios. Ajá, ahí te estás relacionando a la venta. Es como su visión y su misión. ¿Ves? ¿Viste cómo se empieza a enredar todo el asunto? Sí. El negocio de una agencia de marketing digital es lo mismo que una agencia de recursos humanos. ¿Ok? Lo que vende una agencia de marketing digital es recurso humano. Entonces, en una teoría básica de negocio, ¿qué es lo que genera dinero? Lo compras barato y lo vendes caro. ¿Ya? Claro. El negocio de las agencias de marketing digital es comprar mano de obra barata y venderla cara. ¿Ya? En mercados donde funciona. Por ejemplo, la vendes en Estados Unidos, la compras en un mercado donde la mano de obra naturalmente es barata y la vendes en Estados Unidos. Así es como prospera una agencia de marketing digital. ¿Ok? El que no entiende ese concepto empieza a cometer errores, como por ejemplo, ojo, y me estoy diferenciando entre una agencia de marketing digital a una agencia de publicidad, que son dos aspectos diferentes. ¿Okay? Claro. Lo primero que hace, bueno, voy a contratar una oficina para agrupar a todo mi personal por la creatividad y por todo este tipo de cosas. Claro. Cuando no entiende que lo que está vendiendo es mano de obra, está dándole a una empresa un outsourcing de un equipo de marketing, ¿okay? Para que haga su marketing. ¿Ya? Y le está librando a una empresa la dificultad de contratar un equipo a una fracción del costo. Eso es una agencia de marketing digital. Es una agencia de recursos humanos ennichada. ¿En dónde? En el marketing digital. Y te puedes nichar por donde tú quieras. En contabilidad, en abogado, en lo que sea. ¿No? Esas son las agencias. Claro. Donde yo te coloco un personal y yo lo gestiono. Yo me encargo de contratarlo, entrenarlo, ¿ya? Hacer una estrategia, todo ese tipo de cosas. Ojo, eso no es lo que tú vendes. Viste que hay un cambio. Claro. Porque yo voy a venir al público, a un cliente y decir, mira, es que yo soy una agencia de recursos humanos, no me va a entender. Claro. ¿Ok? Entonces, hay dos caminos diferentes entre lo que es el negocio y lo que yo transmito a nivel de valor de negocio.
¿Sí lo ves? Ok. ¿Ya? O sea, más que todo, lo que yo ahorita dije es más que todo como a lo externo. Claro, ¿qué vendes? Bueno, yo vendo edición, vendo gestión de redes sociales, te vendo una estrategia, te vendo... Sí, eso es lo que vendes, porque mi propósito es entrenar a mi personal para que haga una estrategia y yo tengo un proceso, yo sé contratarlo, te quito la dificultad que si se te va alguien yo te lo puedo volver a contratar, ¿me explico? Entonces así formas una agencia. Pero tú, el emprendedor, si no entiendes que tu negocio es recursos humanos, entonces evades ciertas cositas importantes que debe tener una agencia de recursos humanos, como contratar efectivamente, software de contratación, de mantener siempre un equipo entrenado, etcétera, ¿no? Y lo otro, de que obviamente tú tienes que entender que tú vas a contratar a mano de obra barata para vender la cara. Suena cruel y triste, pero ese es el negocio. Sí, claro. ¿Me explico? Claro. Y ojo, el negocio de vender mano de obra barata por vender la cara también funciona en los restaurantes, en todo ese tipo de cosas. Claro. ¿Ok? Porque tú contratas a alguien que te sirva, le pagas un salario y después lo venden caro entre todo ese proceso. Claro. En esencia es lo mismo, solamente que te lo estoy poniendo bastante pragmático y cruel y práctico, pero es la manera de entenderlo. Si tú entiendes eso tan básico, fíjate que los negocios son básicos y sencillos. Cuando los entiendes tan sencillo, no cometes errores. Y eso es lo que nos dificulta. Por ejemplo, en el caso de Limopana, si yo entiendo que yo lo que vendía era rumba, que yo lo que vendía era diversión, en vez de concentrarme en el traslado, entonces me concentro en cómo yo le gano más a la rumba, cómo hago este proceso, en vez de concentrarme en cómo hago el mejor traslado, que el chofer venga, agarre bien la curva, que ¿sí me explico? Claro, me concentro en cosas que no tienen sentido y debería enfocarme en cosas que de verdad hacen potenciar mi negocio. ¿Tú crees que la palabra clave aquí que te tienes que hacer tú mismo es preguntarte, ¿por qué me compran? Importante. ¿Por qué me compran? Y tratar de asociar el negocio en el negocio base. O sea, todos los negocios que nosotros vemos ahorita vienen de una base, que es el negocio principal, la raíz. Y cuando tú entiendes la raíz, cómo se maneja la raíz en todo el camino, en toda la historia, entonces ya es más fácil entenderlo, porque la rueda ya está hecha. Okay. Solamente que las personas intentan cambiarle cositas para poder diferenciarse y en ese movimiento empiezan a confundirse del negocio principal. Okay. ¿Me explico? Okay. Entonces, si tú entiendes de dónde viene la base, fíjate que yo te asocié una agencia de marketing digital con agencias de recursos humanos. Okay. El recurso humano siempre ha existido. Sí, ¿Me explico? Y si tú empiezas a ver la norma de recursos humanos, entonces ya empiezas a sacar cosas de recursos humanos para anidarlo a tu agencia de marketing digital. Y empiezas a tener más resultados, ¿ok? Y empiezas a ver dónde hay costos que tú no puedes flaquear. Dónde hay costos que tú no puedes de repente decir que lo voy a regalar. Por ejemplo, si empiezas a regalar horas de tus recursos humanos, estás perdiendo dinero. Te voy a poner un ejemplo muchísimo más claro. Nosotros en Aloha tenemos... Aloha Aloha Mental Arithmetic es un negocio de extracurricular para niños, ¿ok? Donde enseñas a los niños a desarrollar su mente por medio del aprendizaje del ábaco. Es una franquicia. Okay. Y en su línea de negocio tiene dos negocios. Está el negocio del corporativo, que es el que compra toda la licencia. ¿Okay? Es que como que compra el pastel. Okay. Y luego lo divide. El negocio del corporativo no es el mismo de las divisiones que hace, o sea, los centros, que son los que se ven, los visibles. Okay. ¿Ya? Entonces, el corporativo puede venir y vender libros, ¿ok? A un mercado que él crea, solamente él crea. Okay. ¿Ya? Okay. Ahora bien, si yo en mi conocimiento de generar dinero me concentro en, mira, ¿sabes qué? Mi negocio es vender territorios. Okay. Porque eso es lo que en teoría da más dinero. Claro. ¿No? Pero ahí no está mi negocio. Mi negocio está en la venta de libros. Entonces, si yo vengo y no dejo el margen suficiente en los libros, en ese mismo momento empiezo a perder mi negocio. Okay. ¿Sí lo ves? Okay. O sea, es tan vital entender dónde realmente está el negocio que si tú no lo ves claro, empiezas a tomar decisiones
y el negocio empieza a no ser rentable. Entonces tú te preguntarás, ¿pero por qué los libros? Bueno, imagínate que tú traes un producto, ¿ok? Y tú te vas a competir con un mercado, pero en el mercado hay varias personas que venden tu mismo producto. Sí, por ejemplo, Free Market de aquí, ponte. Claro. Que vende teléfono. ¿Qué hace Aloha? Compra un pastel. Oh. Y todas las personas que compran el pedazo de pastel únicamente le pueden comprar el corporativo, los libros. Eso no sale más ningún lado. Entonces, es un mercado sin competencia. Okay. Y donde no hay competencia, tú puedes poner los márgenes adecuados a tu negocio, que es prácticamente lo que estamos enseñando, que el lunes tenemos un taller de la estrategia del Océano Azul, la guerra para salir de la guerra de precios, el mapa para salir de la guerra de precios. Okay. Y se basa más o menos en eso. En el momento cuando tú creas un negocio y lo anidas a otro negocio que dependa de ese negocio principal, nace un Océano Azul. Porque si este negocio principal, mucha gente lo adquiere, y el negocio secundario es como una consecuencia de él, o sea, viene como consecuencia. Ejemplo, si te compraste los zapatos, ahora tienes que comprar las trenzas, pero las trenzas únicamente que se venden, son, nada más le caben ese zapato. No puedes comprar otra trenza. Okay. Ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, ahí, ¿cuál es el negocio? La venta de las trenzas. Cuando tú agarras un negocio, el negocio tiene el zapato y el zapato tiene un costo y las trenzas también tienen un costo. ¿Ok? Ok. ¿Ya? No siempre lo vendes juntos. Ok. No sé si me voy a explicar. Sí. O sea, yo puedo poner a potenciar los zapatos y al lado yo te vendo la trenza especial que es de ese zapato. Okay. Quizás te dije un ejemplo malo con respecto a los zapatos, pero la idea es tener negocios anidados. Ahí es donde está el secreto. Por ejemplo, yo vendo estas tiras blanqueadoras. Son white strips. Son tiras blanqueadoras de dientes. ¿Okay? Esta tú te la puedes colocar donde sea, en tu casa, mientras te bañas, trabajas, estudias, etc. ¿Okay? En este caso, teóricamente yo estoy vendiendo blanqueamiento dental. ¿Ok? Otro negocio puede ser alternativo, puede ser pastas dentales, puede ser pastas para blanquear los dientes, puede ser productos odontológicos. Pero esos son complementos que se pueden vender por separado. Claro. Ejemplo, si tú eres odontólogo, ¿no? Vamos a poner así, y no es que es obligatorio, pero tú lo recomiendas, y recomiendas eso y ahí tienes un negocio con eso. No sé si me explico. Sí. O sea, no puede tener los complementos, a menos que los complementos sean como un rompecabezas donde uno dependa del otro. Un cepillo yo puedo usarlo diferente que eso, ¿sí o no? A menos que tenga una receta que solamente funcione con el cepillo que tú me das y con eso que tú me das. Okay. Solamente funciona con eso. Okay. ¿Sí me explico? Sí. Entonces ahí es donde nace el negocio. Porque quizás yo en mi asesoría yo te lo doy gratis. Okay. Pero después te vendo eso porque es obligatorio. Si yo te doy la estrategia y el paso a paso y te digo dónde comprar las cosas y las cosas solamente las puedes conseguir conmigo, claro. Ese es el negocio. Okay. Y tú pensarás, coño, pero ¿por qué no me cobra? El negocio está en otro lado. Okay. Como Facebook, por ejemplo. ¿Por qué no me cobran? Ah, claro. Porque yo soy el negocio. Yo estar ahí es el negocio porque es la publicidad. Claro, la publicidad. Mientras más tráfico tengas, bueno, más ellos ganan y pueden vender. Ok. Yo, por ejemplo, ahorita con los white strips, lo que hago es hacer así podcast de contenido odontológico con odontólogos y justamente les ofrezco a los odontólogos que ellos hagan su blanqueamiento y mantengan su blanqueamiento dental con esto. Bueno, esa es tu estrategia de venta. O sea, esa es la forma en la cual lo mercadeas, ¿no? En la cual te puedes diferenciar. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, tú sabes mercadear. Entonces, es la estrategia, vamos a ponerlo así. Ok. Tu negocio es cuánto le ganas a eso. Y la pregunta es, ¿cuánto es el costo para poder ganar con eso? Claro. O sea, el costo de vender. Claro. ¿No? Que nadie lo cuenta, ¿no? La gente cree que yo pongo un producto ahí y ya de una vez se vende. Ojalá todos fuéramos millonarios. Okay. Pero no es así. No funciona así. Entiendo. A ver, ¿y qué otro error ves usualmente en los emprendedores? Que, no sé, en redes sociales o en tu día a día que quizás... Porque me imagino... O sea, Hola Empresario es como una consultoría. Sí.
Hola Empresario nació el año pasado y ha estado mutando, ¿no? Es de eso, es el típico emprendimiento, o sea, después de años de hacer negocios formales, estaba aburrido y empecé como a ver qué podía hacer, ¿no? Y salió el empresario. Salió como un proyecto de marca personal, donde yo decía, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer marca personal. Okay. Después mutó a, bueno, quiero ser coach, ¿no? Okay. Para ayudar a emprendedores. Claro. Después, ¿sabes qué? No, mentor mejor, porque coach no me gusta mucho. Mentor, porque Sí. bueno, puedo mentorear. Y después, ¿sabes qué? Esto lleva muchísimo tiempo. Sí. Mejor vamos a crear una plataforma. Okay. Y de la plataforma, bueno, la plataforma es una serie de herramientas y lo que plasmé ahí fue mi camino, ¿no? Okay. El camino desde que empiezas y cómo estructuras paso a paso un negocio. Okay. Y eso se llamó el sistema Faro. Y el Faro nació de un libro que estamos construyendo, estamos Okay. haciendo. Y hay un personaje que se llama el Faro, que es como el mentor guía, ¿ya? Y me gustó tanto el personaje que lo sacamos a la IA. Okay. Y lo metemos, y es el chat, pues, el que te habla. Entonces, él se llama el Faro, él tiene toda la mística de un señor que ha habido muchas cosas en el mar y cosas así, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú hablas con el Faro, él te da guía y se llama el Faro, asumiendo que muchos emprendedores están en una tormenta. Y el Faro es la guía en la tormenta, ¿okay? Es el que te va guiando en ese caos de números, de proyecciones, etc. Y también de océano, ¿no? Porque... Del océano, sí. Es que, bueno, de ahí viene Ola. Claro. Ola del tema de las olas, del surfista. Okay. De por sí en el libro está un surfista y el Faro lo guía y él tiene un negocio de surf, cosas así. Pronto se va a lanzar el libro. Entonces, todo el proceso del empresario viene de querer como hacer algo. Después de haber construido un negocio, empiezan cosas como que ya no tienes nada que hacer y parece que esa es la meta, pero se vuelve mal. No es tan divertido como parece, la verdad. Y bueno, Hola Empresario sí es lo hacemos como mentorías grupales, damos entrenamiento a aquellos emprendedores que lo quieren hacer y aparte tiene una guía completa en una plataforma que va en 5 niveles con una IA que se llama el Faro y que los guía en todo el proceso, que también puedes hablar con él por WhatsApp, puedes hablar con él en la plataforma y te va guiando, ¿no? O sea, tienes la guía, esos 5 niveles y también tienes mentorías sí, personalizadas y grupales. Sí. Eso es semanal o como mensual. Sí, semanal. Las sesiones son semanales. Entonces ahí lo que hacemos es, yo evalúo tu negocio, veo qué tienes, veo dónde está tu negocio. Sí. Que no siempre se ve claro. Como yo intenté dar ejemplos, es muy probable que nadie entendió ni papa. Parece fácil, pero no lo es. O sea, cada negocio tiene su particularidad y va a depender de las cosas que tengas detrás de ti. Por ejemplo, si tú tienes una ganadería, ¿ok? Y tú vendes carne y de repente tienes un restaurante, tú vas a tener mayor ventaja de una persona que no tenga una ganadería. Un ejemplo. Entonces, el negocio de esta persona no es el mismo del otro, a pesar de que tienen un restaurante. Es lo mismo, ¿no? Ahí es donde yo me enfoco. Yo veo primero qué es lo que tienes actualmente, qué vendes, cómo lo vendes, cuánto le ganas, de dónde viene ese producto, qué es lo que hace. Y hacemos un plan para ver. Porque mi misión es que tu negocio no dependa de ti, que trabajes solo. ¿Ya? Que es más o menos lo que estamos haciendo con el empresario, con la plataforma. De repente yo no puedo atender a mucha gente, pero yo quiero que esto llegue a mucha gente. Entonces, ¿cómo lo haces? Bueno, una plataforma. ¿Ya? Una plataforma que desarrollamos con IA para aquellas personas que de repente no pueden pagar la mentoría o lo que sea, ¿no? Y de todos esos casos que has atendido hasta ahora, ¿hay otro error común que comentas? Me faltó el error común. Bueno, hay un error bien interesante y es el de no entender todos los costos dentro del servicio. O sea, todo el mundo viene, hace este cálculo, es lo que veo. Yo voy a vender esto.
¿cuánto me cuesta esto? $5. ¿Ya? Sí. Bueno, yo lo voy a vender en $10. Y lo voy a ganar el 100%, en teoría. Claro. El costo, ¿no? Sí. Bueno, ese es el error. O sea, no consideran todos los costos asociados a mover esto de aquí para allá. Ok. Y son muchísimos. Y hay costos ocultos. Ok. Claro. Ocultos como depreciación, por ejemplo. Ok. No lo entienden. Ok. Como los costos de impuestos, el costo de venta. Entonces empieza, hay muchos que yo los he visto, no sé si sabes el término de punto de equilibrio, ¿ya? Que es el punto en el cual Sí, la empresa deja de perder dinero. Claro. Entonces veo muchísimo el caso de que, no, mi punto de equilibrio son 50 unidades. Entonces cuando yo lo voy a calcular, no son 50 unidades, son 85. ¿Cómo así? ¿Por qué? Bueno, no consideraste que hay un pasivo laboral donde de repente cuando tú contratas a alguien por $100, ese costo no es real, son 140, es 45% más de lo que le estás pagando, o sea, son $145 Claro. de pagos, de vacaciones, de todo ese tipo de cosas Claro, que le tienes que dar. No consideraste el tema de la inversión publicitaria, no consideraste la depreciación, no consideraste el impuesto, ¿ves? Claro. Entonces, si tú vienes y avanzas con un negocio donde estás pensando y hiciste toda tu proyección para salir de 50 unidades y de repente estás vendiendo 85 ¿y dónde está mi dinero? Se fue en los costos ocultos. ¿Me explico? Ok. Entonces no te preparaste bien para el camino. Eso es un error común, muy común. Y en personas experimentadas de por sí, cuando se proyecta negocio, se trata en lo posible de ser lo más negativo posible. De buscar todos los peritos de los negocios, de los costos ocultos para prepararte para ese proceso. Okay. Entonces diría que es uno de los mayores errores. No entienden todos esos costos. Okay. Cuando vayas a hacer un negocio, ponte quisquilloso con todos los posibles costos que van a existir en ese movimiento, inclusive las pérdidas posibles. Así en el momento no hay ese costo. O sea, no existe. Entonces la gente, no, yo me preparo, no, porque en base de eso va tu precio. ¿No? Si tú ves que el precio que estás colocando, mira, ni que hagas lo que hagas, le vas a llegar a 85 unidades, entonces tienes que subir el precio. Y si no lo puedes vender, entonces no tienes negocio. No te metas. Ok. ¿No? Porque no tienes ventaja. O sea, ponte que tú eres la misma persona como normalmente los emprendedores empiezan que hacen todo. Entonces ponte que tú atiendes los mensajes. Entonces tú calculas cuánto le pagarías a una persona que conteste los mensajes. Total. Eso también lo tienes que meter en el costo. Todo. O sea, tú tienes que venir, estructurar tu negocio. ¿Cómo va a funcionar mi negocio? Va a tener un administrador, un asistente, una persona de limpieza, tal. Vamos a poner que no tienes dinero para contratarlo todo. Pero eso debe estar en tu estructura de costo, ¿ya? Porque ¿cómo vas a poder crecer si después vas a tener que subir el precio? No. Lo más difícil en un negocio es subir los precios. Nunca se hace. En el momento que subes los precios, pierdes cliente. Entonces, cuando pierdes cliente, tienes que volver a hacer todo ese proceso de nuevo. Claro. Es más fácil bajar los precios que subirlos. Ok. Es mejor lanzársela alta, ¿ya? Okay. Precio lo máximo que puedas. Okay. Lo máximo que puedas. O sea, subirlo al principio lo que puedas. El máximo proyectado posible. O sea, tú recomiendas tener el máximo de utilidad posible, lo que puedas. Lo máximo que puedas. Si no lanzarse nunca la baja. Yo puedo venir y lanzar una estrategia al comienzo. Mira, esto vale 200 y por temporada tal está en 100. Pero vale 200. Ok. Lo puedo hacer. Okay. Pero mi precio, yo tengo que marcar mi precio al inicio. Hay personas, no, después vamos viendo y le vamos subiendo el precio. No. Cada vez que le subes el precio te ahogas. Porque cuando le subiste el precio, ¿por qué es? Porque tienes una operatividad que no puedes soportar, ¿verdad? Y en ese mismo momento vas a bajar las ventas. ¿Y ahora qué haces con la...? ¿Y ahora qué haces? Entonces calculaste mal, volviste a calcular mal el punto de equilibrio y caes en un hueco enorme donde la decisión es, este negocio no sirve. No funciona así. Los negocios nacen estructurados, con su costo. De por sí, fíjate algo. Cuando nosotros proyectamos Aloha, nosotros no hemos movido el presupuesto en años. Ok. ¿Sí me explico? Sí.
O sea, y cuando nos toca subir de precio, bueno, es paulatino porque, bueno, hay costos que no asociamos y lo vamos ajustando, pero va poco a poco. ¿Me explico? Okay. No es algo que yo vengo y también veo personas que empiezan a contratar a lo loco. No, papá, el salario es inamovible. O sea, las personas que no, que súbeme el salario. No. Ese salario que está ahí está calculado. Si yo te subo el salario, tengo que mover todo Claro. el proyecto. No puedo mover el salario, no puedo. Y si lo muevo, entonces tengo que hacer una reestructuración económica del negocio para ver cuánto ahora voy a cobrar y si eso es viable con el mercado o si de repente me bajan las ventas, prefiero botar. Porque no me vas a desajustar el negocio. Claro. ¿Me explico? Y hay personas que vienen y van creciendo a lo loco y empiezan a meter personal y eso aumenta su coste, entonces no están ganando nada. Ahí es curioso porque yo el otro día lo estaba hablando. Los emprendedores tienen como jefe a sus clientes. Ajá. Porque sus clientes son como la parte vital, pues literalmente la base. ¿Qué negocio va a funcionar sin clientes? Claro, total. O sea, tú tienes que tener clientes, de ahí viene el resto. Claro. Por ejemplo, si tú caes las ventas, el negocio se va a quebrar. Se va, total. Entonces, lo primero que tienes que mantener son los clientes y aumentarlos. Así es. Y de ahí tú vas para arriba. Entonces, eso es curioso porque ahorita que dijiste eso, lo de que si tú tienes que hacer una reestructuración completa y esa reestructuración tienes que cambiarle el precio y el precio hace que tú pierdas clientes, los clientes son primero. Totalmente. Porque Y- es lo que mantiene todo. Claro, exacto. A veces tienes que hacerlo, porque de repente, bueno, subió mucho ciertas cosas, subió el salario. Pero ahorita, por ejemplo, que, no sé, hace como un mes que estaban subiendo muchísimo las cosas, o hace 2 semanas estaban subiendo muchísimo las cosas, hay como ese auge de que están aumentando las cosas, ahí se puede aumentar un poco más el precio, Ahí es. porque todo el mundo lo hace. Bueno, tú tienes que entender de que los negocios, los emprendedores siempre están en decisiones de vida o muerte, ¿no? Lo hago o muero, que nos estaba pasando hace poquito. En Venezuela hay un costo oculto que cuando tú vienes del extranjero hacia acá, no todos lo pueden ver claro. Es algo atípico o es típico de mercados donde hay hiperinflación. Y en este caso es el diferencial cambiario. El diferencial cambiario, imagínate que es un costo que tienes que asociárselo al producto y que varía constantemente y que es volátil. Aparte, te doy un ejemplo. Cuando yo llegué a Venezuela hace 2 años aproximadamente, el diferencial cambiario está en 5%. ¿No? En promedio. En promedio, sí. Ese es el 5% cuando tú calculas el diferencial de salir a comprar mercado a dólar y era el 5%. Okay. Él poco a poco ha ido subiendo. Cuando empezaron las elecciones llegó a aproximadamente 10%. ¿no? Okay. Cuando finalizó este año estaba en 107%. ¿Qué significa eso para ti? Bueno, que si esto me cuesta 5, ya no me cuesta 5, me cuesta 10. 10. ¿Y si yo lo vendía a 10? ¿Cómo hago? Okay. ¿Me explico? Entonces, naturalmente todo tiene que subir Sí. al doble. El doble. ¿Ya? Y aparte está mi ganancia, porque yo no voy a vender pérdida. Claro. Entonces los empresarios se enfrentan a esta decisión que es normal y tienen que plantear estrategias para poder sobrevivir. ¿Ok? Okay. Entonces, sí, tienes que subir el precio. No puedes hacer nada. Pero si tú vienes, porque eso es otra cosa, ¿no? De que hay personas que no suben el precio por miedo. No, es que voy a perder los clientes. Y yo pregunto, bueno, está bien, no quieres perder tus clientes, pero ¿lo vas a mantener a pérdida? ¿Qué sentido tiene eso? Claro. No tiene sentido. O sea, a menos que tengas una estrategia sólida que después de cierto tiempo quieres arruinar a los demás y después los subes para agarrar mercado. Claro. Pero sabemos que de muchos emprendedores ese no es el caso. Sí. ¿No? Entonces no puedes vender a pérdida. No te lo puedes permitir. Hay gente que se lo permite. Yo en algunos momentos creo negocios a pérdida, pero está controlado. Es una pérdida momentánea con una estrategia y con un fin. ¿Ok? Okay. No venir y lanzar un precio y que yo voy a perder porque los quiero reservar. ¿De qué te sirve un cliente si no te está dando utilidad? No te está dando ganancia. ¿Ok? Okay. Entonces, a veces es mejor tener poquitos clientes que sean rentables a tener muchísimos y estás perdiendo dinero porque la operatividad también es mayor, la responsabilidad, etc. Claro. Todo va a depender del escenario y de tu bolsillo.
Y ahí ahorita que dijiste lo de trabajar como a pérdida pero controlado, te refieres, me imagino, a cuando tú quieres crecer el negocio y buscas capital externo. También. O sea, creo que pasa mucho en las startups. O sea, el negocio de las startups, su movimiento lógico es este. O sea, si este es el cero, ¿ya? Donde está como... Sí, el pérdida, punto, ganancia, lo que punto sea. cero. Bueno, el startup va así. Puede durar 5, 6, 7 años. ¿Sí? Y cuando pum, sale y es exponencial. Cuando crece es exponencial. Okay. Por eso es que muchos invierten porque, bueno, tengo que controlar mi gasto porque cuando venga mi ganancia, el porcentaje de ganancia es tan alto que lo voy a recuperar más rápido. ¿Ya? Okay. Y la valorización. Acuérdate que el negocio de las startups es la valorización. O sea, es un negocio financiero. Okay. Si no existe inversión externa o si tú no te vas a posicionar en un mercado donde exista valorización del mercado, no te metas. Okay. Porque es un negocio que está enfocado en eso. En buscar capital, inyectar capitales, estamos hablando 50.000, 500.000, 1 millón, 2 millones, 3 millones, 10 millones, y en base a eso se sube la valorización y ahí es donde ganan. ¿Okay? O sea, pasan una acción de $10 a $500, $100. Y ahí es donde está la ganancia. Okay. No en la operación. Claro. Es complicado verlo porque se va de los negocios tradicionales donde uno proyecta y entonces tiene que sacar el punto de retorno. Todo ese proceso financiero se escapa. De por sí, cuando tú haces una proyección de una startup, los números se vuelven locos. Tienes tasa interna de retorno de la inversión, 300%, 400%, se vuelve loco. Son modelos de negocios nuevos, relativamente nuevos. Pero cuando explotan. Eso sí, la probabilidad de perder es mayor que un negocio normal. Nosotros estamos hablando con la persona que entrevistamos, que es dueño de Carcajada y de todo esto que nos regalaron, y esto también que nos regalaron. Él estaba hablando que en Venezuela uno puede ver crecer un negocio muy rápido, a comparación de Ponte Panamá, que Panamá pudo durar, no sé, 5 años, 7 años, eso que estabas mencionando. Sí, bueno, pero va a depender. Yo creo que ese proceso que él dice va a variar en el tiempo, va a depender de dónde él inició. Obviamente, un negocio crece rápido cuando no tiene competencia. Pero ¿qué pasará cuando empiezas a tener mucha competencia? No vas a crecer tan rápido. Es la verdad. Hay negocios en Venezuela que sí crecen rápido y otros que no. Va a depender de muchísimos factores y de la posición que estés en el mercado. Yo diría que en todos los mercados hay una probabilidad de que tú metas un negocio que crezca muy rápido. Lo único que tienes que evaluar es la competencia y qué tan difícil o qué tan aceptada está en el mercado. A mí, afuera, se tiene ese juicio también. ¿Sí? La gente a veces, sí, muchos venezolanos, sobre todo venezolanos, sienten como que en Venezuela es más rápido. Entonces, yo a nivel empresarial, todo mi entrenamiento, esa experiencia fue afuera. Entonces, cuando llegué a Venezuela, pensaba también como que tenía esa percepción. Y la verdad no. Venezuela es muy complejo, muy complicado. El mercado es complicado. Es cambiante rápidamente. O sea, si tú no te puedes afuera mover ciertas cosas, no es viable. Va como más lento, por así decirlo. Es como cambios aquí tienes que moverte todos los días, estás inventando algo. Obviamente te hace ser más ágil, pero más desordenado. ¿Me explico? Entonces, el desorden en un negocio trae consigo mucho riesgo. Entonces, Venezuela es un país riesgoso. Muy riesgoso, donde tienes que ajustar, estás ajustando, y es muy fácil perder el norte en un negocio. Muy fácil. Si tú no estás contando todo el tiempo, o sea, la pérdida. Claro. ¿Me explico? Claro. Aparte que hay muchos que no pueden asociar la pérdida por este diferencial cambiario, no lo pueden entender, claro. Porque es complicado. Sí. Entender el movimiento cambiario en el tiempo, de repente es 30%, 20%, 10%, ¿qué cosa es esta? Y yo diría que muchos venezolanos creen que están ganando, pero la verdad no están ganando. Cuando tú lo empiezas a ver en PIB, o sea, en el valor de transacción país, ha ido a baja. Entonces,
Yo creo que es percepción. Okay. Es percepción. Sí, puedes vender muchísimo, ¿ok? Sí, Pero no necesariamente estás creciendo. yo me imagino que ellos se refieren a que quizás, a ver, el personal puede salir más económico, el terreno, los inmobiliarios son más económicos, me imagino. Y el precio también es más económico. El precio es más económico. Así esté más alto. El diferencial cambiario. Claro. O sea, el poder adquisitivo es menor. Ejemplo, nosotros en Panamá vendemos a los en 120, aquí en 180. ¿Dónde ganamos más? Panamá. Allá. El diferencial cambiario. Claro. ¿Me explico? Sí. Entonces es una cuestión, sí, te sale más barato, sí, también tienes más rotación, también tienes problemas de transporte, también tienes problemas de luz, también tienes un montón de problemas que tienes que entender, ¿ok? Sí. Entonces, ¿qué es imposible? No, a mí me gusta el mercado, pero tienes que aprender a surfear la ola. ¿Ya? ¿Qué No te es una gusta, ola fácil. ¿Qué te gusta más? ¿Emprender en Venezuela o en Panamá? Bueno, aquí es más divertido. Es más. Aquí me entretengo más todos los días resolviendo un problema. Okay. Panamá es un mercado dificilísimo. ¿Sí? También, claro. Pero cuando la pegas, ya, es un mercado fiel. Cuando pegas, ¿no? Pero es un mercado difícil. Y muchos venezolanos que se fueron no lo entendieron, ¿no? Quizás venían también de otra época en Venezuela, donde la recuperación de dinero en una inversión era 6 meses, 7 meses, ¿sí me explico? Allá no, allá una recuperación normal está entre 1,5, 2 años, 3 años, estás bien. Es un negocio que va así, así debe funcionar. ¿Okay? O sea, normalmente un negocio puede durar como un año, año y medio, 2 años para tú recuperar el dinero. No, bueno, hay gente que no recupera nunca. Pero sí, va a depender del rubro de negocio. ¿Okay? Hay negocios donde tú puedes recuperar en 1 año y medio. Uh-huh. Hay negocios donde está bien recuperar en 2 años y medio. Hay negocios que está bien recuperar en 5 años. Como los hoteles, por ejemplo, los hoteles grandes. 5 años es más o menos la proyección que ellos estiman en recuperación de dinero. Estamos hablando de una cantidad enorme. Sí, sí. ¿Dónde se sale como de la métrica que tú dices, puede ser riesgo? Acuérdate que mientras más corto es, mayor es el riesgo de lo que estás haciendo. 6 meses es algo asombroso. ¿Qué puede ser un sitio, no sé, de comida? Los restaurantes tienden a recuperar rápido, porque tienden a morir también rápido. Igual como las discotecas. Las discotecas tienen que recuperar rápido porque mueren rápido. O sea, su ciclo de vida es muy corto. ¿Okay? Acuérdate que todos los negocios están en la campana de Gauss. Sí. Y tienen sus curvas ascendentes y después la bajada. Todos. No importa lo que hagas. Todo va a cumplir la campana de Gauss. De por sí es una probabilidad y la probabilidad es exacta. No hay manera que la hagas. Entonces tú vas primero así, y va a llegar un momento donde estás en tu cúspide que la estás ganando, preocúpate. Es el momento de salirte. ¿Ok? Porque en ese momento viene la probabilidad de la bajada. Y es inevitable. Por eso, muchos gringos, ¿ok? Cuando que tú ves que vendí el negocio en la mejor etapa, porque ellos entienden. Cuando un negocio deja de crecer, empieza a morir. No hay manera que esto no suceda. O sea, de crecer, pues, en cuanto a lo monetario, que vendes más, se mueve más. Si tú en 3 años seguidos estás vendiendo lo mismo, ese negocio está a punto de morir. O si en tu próximo año vendes menos que el otro, ese negocio está a punto de morir. Hay personas que lo entienden y lo proyectan. O sea, cuando un negocio llega a su cúspide de crecimiento, que ya no puede crecer más, es mejor venderlo. Siempre. ¿Y cómo lo vas a vender? En su mejor momento, ¿no? Entonces, generalmente, cuando tú empiezas a sacar una relación entre la utilidad y los activos que tienes, y puedes sacar la utilidad, ¿sabes qué? Dame la utilidad de 4 o 5 años. Adelantas todo ese flujo de caja, lo compras ahorita, pero ya el negocio ya no puede crecer más. Es como que adelantaste todo el dinero que pudiste ganar, posiblemente, en 5 años, si es que tuviste la astucia de mantener el negocio. Pero también cuando hay un cambio de estrategia, el nuevo comprador puede potenciar el negocio y hacerlo más grande. Caso particular que vimos, Instagram, por ejemplo. ¿No? Cuando Facebook lo compró, Instagram subió enormemente y lo compraron por una cantidad bárbara. Así también funcionan los negocios normales, igual.
O sea, la gente no entiende que esto es una cuestión de dinero. Y la gente se enamora de las pérdidas, pero es dinero a largo plazo. Yo no sé si conoces el indicador BAN, Sí. valor presente neto, valor actual neto, ¿ok? Sí. Todo está basado en eso. ¿Cuánto pongo hoy y cuánto recibo en 2, 5 años? Claro. En ocasiones yo pongo a veces 10.000 y recibo en 10 años, aunque la cifra diga 20.000, estoy recibiendo 9.000. Porque ese es el valor presente neto. Claro. O sea, el dinero no es igual hoy a como es en un año. Sí. $1 hoy no va a valer igual a cuánto va a valer de aquí a 12 meses. La probabilidad dice que va a valer 98 centavos o 95 centavos. Okay. ¿Ya? Por cada Siempre dólar. va a ser al menos. Así tengas el mismo dólar. ¿Ya? Y en base a eso se proyectan los negocios. Indicador clave: BAN, TIR y beneficio-costo. Son los 3 indicadores que yo por lo menos utilizo para poder evaluar si un negocio es viable o no es viable. Ok. ¿Ya? Ok. Entiendo. Y en cuanto a... Yo vi que tenías como un negocio de... como una escuela. Como... Aloha. Ajá, háblanos un poco sobre, a ver, a qué se dedica. Aloha Mental Unlimited es una academia extracurricular, es un gimnasio neuronal, básicamente. Y ayuda a los niños a hacer operaciones súper rápidas. ¿Sabes? Ok. Ellos estudian el abaco japonés, Soroban, no sé si lo has escuchado anteriormente. Es un abaco donde tú haces cálculos con fichas. Ajá. ¿Sí? Bueno, los niños aprenden a utilizar eso. Ok. Empiezan a hacer operaciones con eso. Y luego, por medio de una técnica de visualización, empiezan a imaginarse el abaco. Entonces, en su mente, o sea, se lo imaginan y lo están visualizando y empiezan a hacer las operaciones ahí. ¿Ok? Por eso es que los niños los vas a ver haciendo esto. Entonces, ellos hacen este movimiento y están haciendo cálculos. Okay. La magia de Aloha es que combina los 2 hemisferios del cerebro al mismo tiempo. Esa es su magia. Y como se dicta en niños entre 5 y 13 años, donde la plasticidad cerebral es mayor, entonces es una reconfiguración del cerebro. Los niños están haciendo la operación, imaginándoselo, o sea, están en la parte derecha, izquierda, derecha, izquierda, no me sé el término exacto, pero están imaginándose los números y luego van a su parte lógica del cerebro, donde lo traducen en números, o sea, cálculos. Claro, cálculo. Y imagínate hacer eso tantas veces posible durante una cierta cantidad de tiempo. Okay. Por eso ahí lo dicen niños calculados, o sea, te pueden hacer un cálculo de divisiones en segundos. ¿En serio? Sí, búscalo ahorita cuando salga, búscalo. Que ellos, la velocidad que hacen es increíble. Increíble. Okay. Pero, ¿y tú lo diriges también al mundo de negocios? O sea, cálculo, no sé, puedes colocar, ponte que me imagino que colocas ejemplos, se coloca ejemplos matemáticos de negocios. No. A los enseñan a hacer la aritmética básica, ¿no? Suma, resta, multiplicación. Entonces le enseñan a explotar la habilidad del cerebro. Es un gimnasio neuronal. Todo el mundo entra porque los niños hacen operaciones muy rápidas. Pero la verdad lo que están haciendo es entrenar el cerebro de los niños. Hacen juegos al inicio, al final, y todos los juegos están diseñados para mejorar el desarrollo mental de los niños. ¿Okay? Entonces, es un gimnasio, básicamente. Los niños van a entrenar como si van a hacer ejercicio, ellos van a entrenar su cerebro. Su cerebro. Y obviamente eso les beneficia en todo. En todo. ¿Te acuerdas que me hablaste, no? Que tú de niño, ¿qué hacías? La lógica. Okay. Bueno, la lógica en estos niños es realmente interesante. ¿Tú crees que eso es una habilidad muy importante? Saber sacar cálculos rápidamente, sacar cálculos, saber sacar matemática, contabilidad, finanzas. Aunque bueno, es una habilidad importante, pero no determina que tú tengas o no tengas eso, porque para eso tienes la computadora, la calculadora. Claro. ¿Me explico? Yo creo que el hábito de sacar cuentas, yo creo que sí es algo importante que debes tener. ¿Y qué hábitos consideras tú cruciales para un emprendedor? Bueno, ya yo le he dicho varias veces, el meditar. Es algo ¿Meditar? Sí. Yo creo que en un podcast que tuve hace poco, hablé de meditar, porque meditar, un emprendedor necesita tomar decisiones constantemente. Bueno, lo hemos hablado, ¿no? Sí. Necesitas estar tomando y tienes que estar consciente y asumir riesgos. Entonces tienes que estar muy claro en tu mente. Meditar te ayuda a eso. Eso es un hábito fundamental. No es determinante, pero te ayuda a ser mejor, ¿no?
También el hábito de estudiar constantemente, ¿ok? Aprender algo nuevo. Sí, estudiar, a estudiar de Autodidacta. beta. Sí, uno cada vez que aprende puede vender mejor. Entonces, yo diría que no quedarse en el ya yo me lo sé todo, creo que es un error grande, ¿ok? De por sí es el momento donde he cometido los mayores errores. Cuando ya yo creo que me lo sé todo. O sea, tú dices que cuando uno dice, ya yo aprendí, dejas de aprender. Ya está. Y empiezas a morir como los Y negocios. empiezas a morir. Cuando dejas de crecer, empiezas a morir. No, Ok. no se pela, ¿no? Ok, qué interesante. ¿Y la gestión del estrés? ¿Crees que es crucial? Ay, sí. Sí, Como, porque esa me imagino que te ayuda con, o sea, tú cuando meditar, meditas, sí, la gestionas mejor, pues. mira, yo tengo algo particular que a mí el estrés me mueve, es como mi gasolina. De repente, creo que soy mejor en escenarios de estrés. No soy de esas personas que empieza a gritar a lo loco, no, me vuelvo muy frío. Sí. Sí, ya empiezo a tomar decisiones muy frías, de repente no veo el tema personal, puedo votar a alguien fácilmente, puedo tomar decisiones difíciles que a otra persona le costaría y eso lo hace el estrés, ¿no? Ok. No soy de esas personas explosivas que empiezan a gritarle a todo el mundo, yo pienso que esa persona está en descontrol, Descontrol. y eso es lo que tienes que controlar. Claro. He conocido empresarios que se vuelven locos, empiezan a gritar a todo el mundo, empiezan a tomar malas decisiones. Y eso te agota, ¿no? Te agota en tu día a día. No tan solo agota, sino también agota tu equipo. Te agota tu día a día. Imagínate tú que estás en un barco y tu capitán empieza como un loco a gritar. ¿Me Claro. explico? Tú indirectamente empiezas a sentir miedo. Sí. Y el miedo te puede que cometas errores porque estás como... Pero si tu capitán está sereno y sabe y tú sientes confianza en él de que, bueno, estamos en un mar fuerte, pero mi capitán sabe hacia dónde ir. Sientes más confianza, ¿no? Claro. Entonces yo creo que la calma en un emprendedor es vital. No venir y salir corriendo, o sea, tienes que tomar decisiones fuertes, controladas, y bueno, tienes que entender que tienes una gran responsabilidad. Y a veces no te dicen que... A mí me pasa mucho que me dicen que soy muy poco emocional, que si tengo emociones. Todo el tiempo. Todo el tiempo te dicen. Sí. Mi mamá me dice, tú eres un cactus. Porque... Y sí, es muy normal. No, Pero, o sea, si sea positivo o negativo, tú no te emocionas. no, sí. ¿Cómo que si es positivo o negativo? O sea, ponte que te sale algo bien o te compras algo que te gusta, no sé, ponte un carro que te gusta, no estás así como, o sea, no muestras estar exaltado. La verdad es que en temas de compra, O en que consigues una meta de ventas. metas no. Yo creo que lo proyecto, pero no me genera como esa emoción de... A veces sí, pero a veces cuando estoy preocupado de que no salga bien y de repente salió bien, pero en ese mismo momento como, ok, vamos a seguir. No sé si me explico, es como... Sí, entiendo. No me quedo en la emoción de que lo logré, que ya, porque es que no hay un límite en esto. Cuando llegas a un nivel, quieres el otro nivel. Y nunca vas a dejar. Vuelvo, repito, si dejas de crecer, empiezas a morir. Entonces, en el mundo del emprendimiento nunca hay un límite, nunca hay un techo, porque empiezas a morir. O sea, si yo logro, por ejemplo, nosotros ahorita desarrollamos 2 centros, pero yo quiero 15. Y cuando logre los 15 quizás quiera 30. Claro. No sé si me explico. O sea, esto no tiene un fin. Entonces, es como las personas que hacen dieta. ¿Vas a hacer dieta por determinado momento para lograr un objetivo y después la vas a dejar? ¿O vas a crearte un estilo de vida en el cual esto sea soportable a largo plazo? Claro. Entonces, un emprendedor siempre está en ese proceso de crear, construir. Y no es algo agotado, no es algo agotador. Es tu vida. Okay. Es tu hábito, ¿me explico? Okay. De siempre estar enfocado en crear cosas nuevas. Sí, sí. Ahí es donde está, o sea, te creas, por eso es que esto es una profesión. ¿O tú crees que yo mañana voy a venir y voy a buscar un empleo? No puedo. ¿Me explico? No puedo hacerlo, ya Sí. es mi vida. Así ya, ese fue lo que yo elegí, es mi profesión. ¿Qué profesión tienes, empresario? ¿Y crees que tú soportarías? ¿O es muy aburrido, muy estático, ponte estar como en un trabajo, puede ser? Horrible. Sí. No, de por sí, cuando un negocio me empieza a dar trabajo como operativo, Ajá. me quiero salir de inmediato. Sí. No lo soporto. No soporto el estar haciendo algo constantemente. No puedo. Me aburro. Y empiezo. Yo soy el peor empleado que... Por eso es que
Nadie debería contratarme. Yo soy el peor empleado que puede existir. Si me das una rutina, no la puedo seguir. Pero al principio sí eras como... No, yo nunca he trabajado. ¿No? O sea, yo nunca le he trabajado a nadie. Ah, bueno. No te dije que empecé a buscar trabajo, no Sí, conseguí, empecé... Claro. O sea, que yo lo hago por mí. Pero nunca he tenido como... Yo he tenido jefes, o sea, los clientes. Muchísimos. Pero un empleo que yo... No, nunca. Que he recibido salario, no. Autotrabajo sí, o sea, tú... Claro, muchísimo. Eso sí, mucho. Y ahorita tengo otro trabajo. Y también tengo negocio. O sea, porque es que un emprendedor que no nace del autotrabajo no puede llegar a nada. Tú tienes que conocer tu negocio. Claro, ¿Ok? claro. Por una etapa, los emprendimientos son, en tus primeros 3, 4 años, un trabajo increíble. Tú no vas a trabajar 8 horas, vas a trabajar 16 horas o 20 horas diarias. Yo en Hola Empresario yo trabajo todos los días. La gente dice que no, es que tú deberías dedicarle 2 horas diarias. No. Yo le dedico 10 horas. Yo me levanto y pienso en Hola Empresario y cuando termino estoy pensando en Hola Empresario. ¿Y qué haces tú los primeros días de enero? A mí me costaba mucho porque a mí también me pasa lo mismo, que es que yo estoy 2 días sin hacer nada y ya quiero hacer algo del negocio. Ya quiero trabajar, ya quiero hacer algo, mover algo. Pero es como que no puedo estar quieto, pues, de que no trabajo, no veo crecer lo que fundé. Claro. ¿Qué haces tú esos primeros días de enero? O sea, En enero o cuando veo que un negocio no crece. sí, en enero, los primeros días de enero, esos días que, o en los fines de semana, ponte un domingo, no te da a veces tipo... Bueno, mira, yo no o sea, yo o trabajo en Hola Empresario o mis negocios me quitan tiempo, ¿ok? Para gerenciar, para tomar decisiones, cosas así, porque lo que hago es tomar decisiones. Pero en Hola Empresario yo no dejo de trabajar nunca, ni un sábado, ni un domingo. Mi trabajo es como tú lo estás viendo, es proyectar, construir. Entonces tú estás constantemente, ¿qué voy a crear nuevo? ¿Cómo voy a mejorar esto? Entonces uno nunca deja de trabajar. Por eso que te digo, yo me paro y lo primero que estoy pensando es, ok, este no es el resultado que quiero, ¿cómo lo mejoro? Me siento a trabajar en eso y me puedo durar ahí todo el día y cuando me viene a acostar me acuesto y vuelvo. O sea, para mí no existe ese momento donde yo digo, ¿sabes que me voy de vacaciones? ¿Sabes que es 1 de enero? ¿Sabes que es carnaval? No existe. Es simplemente todos los días enfocado y por eso es que digo, o sea, la gente cree que construir un emprendimiento, lo que sea, es no trabajar o no. Es muchísimo trabajo. Sí. O sea, es obsesión por lo que estás haciendo. Tienes que obsesionar con esto. O sea, ¿Crees que eso es vital? Obsesionarte. Es vital. Porque no sale. Es que es tan difícil que no sale. Es que la probabilidad está en tu contra. ¿Ya? Ok. O sea, todas las probabilidades dicen que tú no lo vas a Tú conseguir. no lo vas a lograr. Y la única forma de conseguirlo es obsesionándote. Es obsesionar. No es trabajar 10 horas, es trabajar 16 horas. Y si puedes trabajar 24, trabaja 24. ¿Ya? A pesar de que, fíjate que todo el mensaje que yo doy es no trabajes más, no, Claro. Es trabajar inteligentemente. ¿Ok? Vamos a trabajar 3 años para no trabajar más nunca. ¿Sí lo ves? Esa es la misión. No es que si yo no trabajo por algo que no va a tener un futuro próximo. O sea, yo tengo que proyectar para que yo entender que todo este trabajo va a valer la pena. Es difícil, pero va a valer la pena. ¿Ya? Y lo curioso es que cuando consigues esa misión, quieres otra. Quiero otro. Entonces no saca. No. Entonces vives toda tu vida trabajando, sí. ¿Y cuál es tu rutina diaria? Bueno, yo me paro todos los días a llevar a mis niños al colegio. Después que llego, medito, ¿sí? Me pongo a meditar. De repente hay días que voy a hacer ejercicio, porque yo estoy operado la espalda, entonces mi ejercicio es más que todo como para mantener la musculatura. Y después de ahí vengo, o sea, si tengo reuniones que están en agenda, las atiendo. Y cuando no tengo reuniones, en la computadora creando. Viendo qué mejoro, viendo qué invento. Ya, ese es todo mi día. Entonces ya termina mi día, duermo a los niños y así. ¿Y todos los días hago lo mismo. ¿Cómo llevas el equilibrio entre familia y trabajo? Porque creo que debe ser como complicado, ¿no? Siendo emprendedor. Sí, bueno, lo bueno de mí es que mi trabajo es siempre online, ¿no? Yo siempre, o sea, en estos casos en particulares yo vengo y tengo un poquito de distracción, pero mi trabajo siempre es online. O sea, yo como trabajo
Mira, conéctate a Zoom, que vamos a tener una reunión en Panamá de no sé qué cosa. Mira, una llamada que hay que solucionar este problema. ¿Qué hacemos? Entonces, es un trabajo como que no es continuo, me explico, no es que yo voy a venir y voy a trabajar de 8 a... No es predecible. No, yo puedo de repente ahorita, mira, me voy a tomar un café, me tomo un café y abrazo a mi hijo, porque está en la casa, está al ladito, ¿no? O no sé, ¿sabes que me provocó ir con mi hijo a, no sé, el fútbol, lo que sea, y lo llevo? Mira, tengo una reunión, no, cancélala, no, muévela, o lo que sea. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de ser emprendedor, ¿no? Sí. O por lo menos el emprendedor que soy yo, que todo lo llevo virtual, ¿no? Porque hay emprendedores donde que tienen que abrir el negocio, ese es el peor tipo de emprendimiento, ¿ok? Y ese es el trabajo que yo no recomiendo. Yo tengo un negocio físico, pero yo no voy a abrirlo. Y jamás los voy a diseñar para ir a abrirlos. ¿Me explico? Entonces, yo no voy a acabar mi propia tumba. Fíjate que estoy hablando de dos tipos de trabajo, ¿no? Sí. Parece contradictorio. Trabajo todo el tiempo, pero de repente no quiero ir a un lugar a abrirlo. Ese no es el trabajo que quiero. Ese es la esclavitud. ¿Ya? Mi trabajo es pensar, crear, modificar, proyectar cómo crezco. No que el negocio abra. ¿Viste la diferencia? Sí. ¿Ya? Sí. Si yo estoy pensando que el negocio abra, no estoy pensando en cuántos negocios voy a abrir. Imagínate si tengo 12, ¿cuántos tengo que abrir? No tiene sentido. ¿Sí o no? Claro. Esa es la gran diferencia. Por eso es que comparto y promuevo el trabajar efectivamente. Vas a trabajar como un loco, te vas a obsesionar, pero por lo que vale la pena. No para abrir el negocio, por favor. No para atenderlo. Eso no tiene sentido. Sí. ¿Me explico? A mí tampoco me gustaban los negocios así físicos. Todo lo que he hecho ha sido virtual, pues. Tengo una plataforma así de cursos y entonces es virtual, pues. Entonces uno está en su casa, tranquilo, haciendo las cosas. La cosa es que... Pero también puedes estar esclavizado ahí. ¿Okay? Bueno, sí. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo. Porque es que el que sea virtual o físico, o sea, estamos hablando del tipo de trabajo, ¿no? O sea, ¿qué trabajo estás decidido a hacer por tu negocio? ¿Quieres ser el operador o quieres ser el estratega? Claro. ¿Cuál vas a hacer? ¿El que da la charla o el que se dedica a construir algo para que alguien dé la charla? ¿Ya? El trabajo está ahí, porque es que este es el más fácil. Sí. El trabajo complicado es liderar a la gente. Claro. Que haga algo que tú quieres que haga y que lo haga bien. Claro. ¿Ya? Eso es el trabajo. Y tienes mucha experiencia, mucho trabajo en lograrlo. Pero si te concentras solamente en operar tu negocio, te vas a quedar ahí toda la vida. Porque no eres capaz de ver si tu negocio está creciendo o muriendo. ¿Ya? Es muy difícil. No vas a estar concentrado, no vas a poder tomar decisiones claras. ¿Ya? Estás concentrado en el problema diario. ¿Tú crees que mis negocios no tienen problema? Yo estoy aquí. Bueno, yo abro el teléfono y te lo juro que llamo a alguien y tiene un problema. Claro, 80 problemas. A un niño se le salió, a otro tiene este problema, al otro... Todos tienen problemas, los negocios tienen muchísimos problemas que solucionar. Pero ese no es mi trabajo, ese no es mi negocio. Escogiste otro problema. Mi negocio es que el negocio crezca. Ese es mi trabajo, que el negocio crezca. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Ya? Entonces, mientras estoy concentrado en cómo lo voy a hacer, hay alguien que tiene que estar operando. Y fíjate, si alguien está operando y nadie está pensando en cómo crecer el negocio, ese negocio no va a crecer. Pero si yo solamente estoy concentrado en hacer crecer el negocio, pero nadie lo está operando, entonces tampoco tengo negocio. Claro. Tiene que haber un equilibrio. Y de por sí tú trabajas primero, construir la base. Por eso es que en un principio tú estás construyendo la base de cómo va a funcionar el negocio. Que en algún momento tú vas a ir a abrir el negocio, obviamente. ¿Y lo vas a cerrar? Claro que sí. Claro. ¿Y vas a hacer sí lo vas a hacer. ¿Y vas a tener? Sí lo vas a hacer. Pero ese no es tu trabajo. Eso es momentáneo. Es momentáneo. Es para que tú aprendas. Es para que tú entiendas cómo se hace. ¿Me explico? Si te toca hacer marketing, hazlo. Es más, te recomiendo que lo hagas. Entiende cómo se mercadea, cómo se vende tu negocio. Porque así puedes contratar a alguien. Sabes liderar. Porque tú trabajas en liderar. Entonces, ¿cómo vas a liderar a alguien que tú no tienes ni idea cómo se vende? ¿Me explico? Entiendo. Ese es el propósito. A ver, ya para cerrar el podcast, ¿qué consejo le darías a un joven de 20 años, a tu yo de 20 años que empezó a emprender? Empezó a aprender, wow. ¿Sabes qué? Yo veo mi camino y
Y la verdad yo diría que fue perfecto. Yo no cambiaría muchas cosas, o sea, hasta los errores que cometí. Quizás no me hubiese comprado el carro que mi papá me dijo que me comprara, que después me quedé una deuda enorme cuando me fui de la casa. Pero yo diría, creo que me arriesgaría más, ¿no? A pesar de que siempre fui arriesgado, invertiría, o sea, como que fuera más, lo haría más rápido. Yo salí de mi casa a los 25 años, ¿ok? Y si estuviera 20 años, yo que quisiera hacerlo en esa misma edad. ¿Sí? Sí. O sea, porque tendría más experiencia, ¿ok? Es que la gente cree que uno madura con el tiempo, pero madura con la responsabilidad. Tú le puedes dar una responsabilidad a un niño de 16 años y ese niño va a madurar. Yo empecé a madurar con la responsabilidad, ¿ok? Porque yo a los 20 años estaba rumbeando, estaba haciendo cosas que, ojo, no están mal, también. Sí. Es cosa, o sea, tú tienes que vivir tu vida. Pero no tenía responsabilidad de nada. Entonces, en mi primer negocio, cuando empecé con Limopana, empecé a adquirir responsabilidad y empecé a cambiar. Entonces, por eso es que te digo que uno no madura con el tiempo, uno madura con la responsabilidad. Y es lo que haría con mi hijo, por ejemplo, darle responsabilidades a corta edad para que empiece a madurar. Okay. Esa es como mi recomendación más rápida, ¿no? Ok, o sea que ponte, tú tienes 20 años, ponte alguna responsabilidad, no sé, trabaja y ayuda a lo que puedas en la casa. Sí, O literal. Me mudaba más rápido. múdate solo. Múdate solo, Llévate busca la golpe. manera. Sí, es la única manera de aprender. O como las aves vuelan, pues. Las aves vuelan, o sea, teniendo la certeza de que van a volar, ellas, ¿no? Te lanzas al vacío. Y en el vacío ahí donde estás a punto de morir, es donde sacas lo mejor. Eso es lo que yo le recomiendo a todo el mundo. Yo proyecté por mucho tiempo la salida de la casa con mi papá, ¿no? Lo proyecté mucho. Okay. De que, bueno, tengo que tener un trabajo, tengo que ganar tanto, estos son mis gastos, esto es todo, y lo proyecté muchísimo. Y cuando salí, era el peor momento. O sea, no tenía trabajo, debía el carro menos 600 y pico y tenía que mantenerlo. Entonces salí en el peor momento. Y eso yo diría que lo mejor que me pasó. O sea, en ese momento de verdad empecé a descubrir, o sea, cómo lo podía hacer. Y sin nada, no, cuando mi papá llegaba a preguntar cómo va, perfecto. Y no había comido. No, todavía, papá, estamos bien en la lucha. Okay. ¿Me explico? O sea, nada dice que va a ser fácil, pero en ese proceso difícil es donde te vas a hacer a ti mismo, te vas a construir a ti mismo. Un niño, una persona de 20 años, sal de tu casa, ve a trabajar, ve a hacer lo que sea. Eso sí, no tengas hijos, porque en el momento que tienes hijos, la necesidad tiene cara de perro y vas a hacer cualquier cosa. No vas a tomar decisiones, o sea, tú puedes pasar trabajo, pero tu familia no la puedes hacer pasar trabajo. Entonces vas a empezar a tomar malas decisiones, como clavarte en un trabajo por determinado momento, me explico, por temas de dinero. Entonces yo recomiendo salir, pero no enredarte, o sea, estar solo. Es lo más recomendable. O ponte con una pareja. Con una pareja también funciona, ¿sí? Bueno, yo cuando salí estaba con mi pareja, que me casé ahorita, y la llevamos súper bien. O sea, fue mi ancla para el crecimiento, porque te da estabilidad también. O sea, si tú vas a salir y vas a empezar a rumbear y a buscar, ojo, vas a empezar a gastar dinero que no tienes, porque es una necesidad, ¿no? Claro. Pero de repente si tienes una pareja estable y esta pareja te apoya, entonces tú estás más tranquilo y puedes concentrarte mejor en las decisiones que vas a tomar. ¿Okay? No va a ser fácil. Es más, es lo más difícil que vas a pasar por tu vida. Porque yo recuerdo, no recuerdo el momento en el cual hice la transición de estar en la quiebra a después tener dinero, no me acuerdo. No me acuerdo. Simplemente es un movimiento que pasó. Es una época oscura. Dentro de todas las personas, yo me imagino que todas las personas que se han estado aquí, te van a decir lo mismo. No, yo pasé hambre 2 días, yo dormía en no sé dónde, yo hice... Todos pasaron por una época oscura, ¿okay? Y en algún momento que ellos ni siquiera saben, no, ¿qué fue? Es difícil saberlo. Simplemente tú fuiste y en algún momento te salió bien. Y así lo lograste. Bueno. Ahora, realmente me puso a pensar este podcast
Sobre todo la parte de, o sea, buscar tu negocio, o sea, buscar realmente cuál es tu negocio, creo que es de las cosas más importantes. Muchísimo. Y poco se habla de eso, pues. Yo lo he escuchado de, como te decía, de Alex Hormozzi, pero ajá, tú lo volviste a mencionar y lo llevaste como a la práctica para que muchos de ustedes entiendan las cosas verdaderamente. Y también es curioso eso mismo que tú habías mencionado de salir lo antes posible de tu casa. Creo que también es importante tener como esa responsabilidad. Sí. Yo, por ejemplo, ya tengo mi responsabilidad de que tengo mi negocio, pago mis cosas y o sea, todo eso yo lo abarco. Entonces yo mismo me puse como esa responsabilidad y realmente creo que sí me ha construido. Claro. ¿Ok? Claro, no he dado ese paso, debería darlo lo antes posible. De salir, ¿verdad? Sí. No, ya estás listo. Ok. Es más, si ya tienes un negocio, ya estás listo. Sí. Mira, hay algo importante de esto. Yo no sé si has escuchado el término de quemé los barcos, Ajá. que viene, Sí. que viene de Alejandro Magno. Alejandro Magno. No sé si te sabes la historia. No me sale. Alejandro Magno, su papá lo mataron y él heredó el reino, ¿ok? Ok. Y él quiso conquistar el imperio persa. En un imperio, imagínate como que Venezuela conquistara a Estados Unidos. Algo parecido en contexto, ¿no? Ajá. Y se fue como, no tengo una cifra exacta, pero fueron como 60.000 soldados. Ok. Y encallaron en Persia. Ajá. Cuando todos se bajaron, ellos bajaron la cometa y Alejandro vino y quemó los barcos. Y el mensaje es muy fuerte. O conquistamos Persia o morimos. ¿Me explico? No hay alternativa. Ok. Entonces, esto es lo que tienes que tener en tu garra. O lo hago o muero. Ok. Esa determinación es imparable. Eso es lo que hace un ave cuando se tira. O mueres o vuelas. Ok. Quemaron los barcos. ¿Me explico? Entonces, Ok. si tú quieres tomar el paso, quema tu barco, papá. Salte. Ok. ¿Qué vas a pasar trabajo? Claro, es que ese es el problema que tienes que resolver. ¿Sí o no? Que no vas a tener con él. Ese es el problema. Cuando lo soluciones, Y más siendo emprendedor que no es seguro, pues. mira, vas a hacer que tu negocio crezca más porque ahora vas a tomar las decisiones que debes tomar, no las vas a tomar a la ligera, ¿ok? Si este negocio necesita generar facturación, tienes que hacer lo posible para que genere facturación, si no vas a morir. Es que ese es el mundo de un emprendedor, ¿me explico? Yo lo he visto. Ok. O sea, tienes que conseguir dinero ya, porque tienes que pagar la nómina, tienes que pagar el alquiler, y no tienes la certeza, no existe. Porque los empleados tienen la certeza que al final de mes van a tener su dinero. ¿No? A menos que lo voten, lo que quieran, lo que sea. Claro. Un emprendedor nunca tiene la certeza de que al final de mes va a tener el dinero para pagar. ¿Tú te imaginas vivir toda tu vida con eso? Es fuerte. Yo vivo todo el tiempo con eso. Yo no sé cómo va a pagar las cosas. Y estamos hablando, no sé, 60.000, 50.000, 80.000. ¿Qué pagas? ¿Hoy es qué día? Hoy es 16 de enero. Ya, el 30 no sé. Ha pasado 12 años o más de esto y todavía estoy así. ¿Cuál es la diferencia? La actitud que estás teniendo sobre el tema, ¿ok? De que yo estoy seguro que lo voy a conseguir. No sé cómo, pero va a salir. Porque ya hay un plan, hay un flujo de caja, todo ese tipo de cosas. Pero ojo, yo tengo muchos negocios y negocios y hay unos que están bien y hay unos que están mal, ¿ok? Entonces yo vivo en este proceso constante. De repente creo un negocio que está mal y estoy otra vez como reiniciándome, pero ya cada vez más fuerte. Claro. O sea, lo que tú vas a hacer ahorita, lo que quieres hacer, yo lo digo todo el tiempo, pero es como que repetir la materia todo el tiempo. Estás repitiendo la materia y vuelves a repetir la materia, pero ya sabes cómo hacerlo, cómo volver a pasar la materia. Claro. Es más o menos lo mismo y es un tema de actitud, punto. Ok. ¿Ya? Ok. Vale, perfecto. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. Espero hayan tomado sus notas, hayan escrito todos estos aprendizajes que hemos tenido en este podcast. Si es así, suscríbanse, dejen su like y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Chao.